Y por supuesto ya estamos con otro columnista. Hoy súper rodeada de gente sabia. Claudio González, director del Departamento de Agronomía y Ambiente de la UADE, prestigiosa universidad. ¿Qué tenemos hoy, amigo? ¿Cómo le va? ¿Cómo anda, María Esther? ¿Todo bien? Yo muy bien. Hasta que llegó usted estaba bárbaro. Bueno, con Claudio nos conocemos hace muchos años, así que estos chistes vendrán siempre. Bueno, yo sé que lo suyo es serio. Bueno, mira, hoy te traje una columna de un tema que vi que también vas a tener invitadas. Sí, una pastelera. Una pastelera. Y alguien que hace roscas keto. Mira. O sea que no nos engorda, nada. Claro. Bueno, te traje la columna indicada para el día de la fecha, que es una columna vinculada al trigo. Muy bien. Con lo cual voy a empezar con una pregunta como hago siempre. Bueno. Y te voy a hacer una pregunta puntual. Si vos alguna vez amasaste y hacés fideos caseros. ¿Hacés? Sí. ¿Amasás fideos? Gnocchi, no fideos. ¿Es lo mismo? No, no es lo mismo. Es con papa. ¿Y fideos con harina? No. ¿Nunca No, hiciste? fideos no. Estoy haciendo memoria. No. Mirá. ¿Vos sabías que no es lo mismo la harina de trigo que la harina para pan que la harina para fideos, ¿no? ¿Sabías esa diferencia? Eso sí, pero nunca amasé. Pan sí hice alguna vez, que vio en la pandemia hacemos todo de todo. Pero fideos no. Bueno, mira, te cuento, María Esther. Hay una diferencia, ¿no?, entre la harina de trigo pan y la harina de trigo de fideo, que es la harina de trigo. La diferencia tiene que ver con el endosperma de la semilla, que es más grande, con lo cual se cultivan de diferentes maneras. La mayor producción argentina es la de trigo pan. Pero un poco para traerte los números y para darte una visión de lo que es el trigo para la Argentina, es un cultivo histórico, ¿no?, uno de los grandes 4 cultivos que tiene la Argentina. El trigo, para que te des una idea, mueve a nivel mundial 51.000 millones de dólares. En todo el mundo es uno de los cultivos más grandes del planeta y se proyecta que el 2030 va a mover alrededor de 70.000 millones de dólares. El principal productor de trigo a nivel mundial es China, ¿no?, con 137 millones de toneladas, seguido por India, Rusia y Estados Unidos. Fíjate esto, Rusia, ¿no?, 104 millones de toneladas produce de producción de trigo. Por eso cuando fue la guerra con Ucrania, el precio del trigo se alteró a nivel mundial porque precisamente Rusia es uno de los principales productores a nivel global. Argentina en la década del 60 era el tercer exportador mundial del trigo. Hoy ni siquiera estamos entre los primeros 10 y ahora te voy a contar por qué. Los principales países exportadores hoy de trigo son Rusia, Australia, Canadá, Estados Unidos, Francia, Ucrania, Rumania, Polonia, Alemania y Kazajistán. El trigo... Canadá, me sorprendiste con lo de Canadá. Canadá, sí, Canadá es uno de los principales productores también de trigo. Bueno, el trigo y el arroz y el maíz suministran el 42% de las calorías alimentarias que consumimos en todo el planeta Tierra. Ahora, bajando a Argentina, el trigo, que inicia ahora la fecha de siembra, agarra en mayo y se cosecha más o menos a partir de noviembre, diciembre, es la famosa llamada cosecha fina. Viste que siempre se habla de la cosecha fina, la cosecha gruesa. Bueno, la cosecha fina, estamos hablando ahora, la del trigo tiene que ver con un tamaño de los granos, por eso se le llama fina, porque es un grano más fino. El año pasado la Argentina produjo 19.3 millones de toneladas en 6.6 millones de hectáreas distribuidas en 40.000 productores que le dieron trabajo a más de 400.000 personas en todo el país. O sea, 1 de cada 10 puestos de trabajo del sector agroindustrial viene de la cadena del trigo, ¿no?, de punta a punta. 3.6 millones fueron exportadas de toneladas de trigo, 61% menos de la campaña anterior, y esto tuvo que ver con la sequía que hubo el año pasado, que vinimos de 4 niñas seguidos. Ahora, fíjate un dato interesante. En el año 1916 Argentina producía trigo en 6.5 millones de hectáreas. Hoy está produciendo en 6.7 millones de hectáreas. Es decir, que en 100 años no superamos las 10 millones de hectáreas de producción de trigo, ¿no?, con lo cual nos estancamos hace 100 años en cantidad de hectáreas producidas. Durante este 2025 lleva aportados 2.890 millones de dólares a la economía nacional y se proyecta para el año 2026 4.225 millones de dólares aproximadamente en 8 millones de hectáreas. Se proyecta un crecimiento de la producción del trigo, que obviamente va a estar ajustada a una política monetaria macro como es las retenciones, ¿no? Hay el esquema de retenciones, el gobierno nacional hizo una baja circunstancial de básicamente algo que tendría que ser circunstancial, como son las retenciones, ¿no? De hecho, cuando se impusieron las retenciones eran circunstanciales. Bueno, hoy hay una baja circunstancial de unas retenciones que en teoría eran circunstanciales
del 12 al 9,5 hasta el 30 de junio, con lo cual se le están pidiendo a los productores que liquiden y un poco se genera ese tema de discusión a nivel de la política general porque dicen que el productor no liquida. Bueno, el productor no es el que liquida para la exportación, el que exporta es la cerealera, es el molino, ¿no? Es la cadena en adelante, no es el productor. El productor lo que hace es produce el trigo en este caso, ¿no? El precio para el 2025 se estima en $203 por tonelada, o sea, en el caso de los grandes cultivos como el trigo, la soja, maíz, girasol, los precios no se definen hoy, sino que se definen de a 6 meses, o sea, al año que viene. Esto tiene que ver con que están valorizados en la bolsa de Chicago, que es la bolsa norteamericana que define el precio de los productos, de los granos, en este caso, de los grandes granos, de los grandes cultivos. Y como tanto en Brasil como en Estados Unidos hubo una caída en la producción del trigo, el precio está a la baja, ¿no? Esto un poco también tiene que ver con la famosa, hace poco que defaultearon varias cadenas agropecuarias, varias empresas que entraron en default del agro, bueno, básicamente porque los precios, sobre todo el de la soja, no el del trigo, pero están en caída, con lo cual generaron que las previsiones vayan al revés, un sobreestoqueo y por eso un default. Bueno, nada, los últimos 10 años, como les decía, Rusia creció un 76% su producción de trigo, Australia creció un 58%, Kazajistán el 35%, Canadá 16%. En el mundo el promedio fue un crecimiento de la producción del trigo del 19%. ¿Y sabés cómo le fue a la Argentina, María Esther? ¿No quiero escuchar? 10% menos en los últimos tiempos. ¿Por qué producimos lo mismo o por qué producimos menos? Bueno, fundamentalmente por dos razones. Una razón tiene que ver la política macroeconómica, las retenciones, la presión impositiva, la presión tributaria. Y por otro lado tiene que ver con la desregulación, el mejoramiento genético, ¿no? Digamos, generar una nueva variedad genética en la Argentina nos rige la misma ley que hace 50 años, una ley que se sancionó en dictadura y que cada vez que las empresas quieren generar un nuevo desarrollo biotecnológico les cuesta muchísimo poder pasar todos los procesos, digamos, administrativos y burocráticos que tiene la Argentina. Bueno, te arranqué preguntando por la diferencia entre el trigo PAN y el trigo... Que no lo sabía, claramente no lo sabía. Y el trigo con el que se hacen los fideos, básicamente porque tiene que ver con que el trigo PAN es un trigo que tiene, bueno, el grano de maíz tiene lo que se llama el endosperma, que es una partecita, bueno, que tiene la semilla. En el caso del trigo PAN es más blanda, en el caso del trigo sémola, que con el que se hace la sémola, el trigo candial, es un poquito más dura, con lo cual se produce de esa manera y se produce un 10% más o menos de la producción total, es destinada a la parte de fideos, a la parte de galletitas, y el 90% mayormente es un trigo blando que se destina al pan. Otro dato interesante para que sepas, que lo publicó FADA, todos los años la Federación, la Fundación, perdón, de Agropecuaria para el Desarrollo Argentino, la FADA, hace una estimación de cómo está compuesto el precio del kilo de pan. Entonces, básicamente, el precio que vos pagás en la panadería, un 10% solamente es el valor del trigo, un 4% es el valor del molino, un 61% es el procesamiento de la panadería y un 25% son impuestos. De ese precio del kilo de pan, considera que el 25% de lo que estás pagando son impuestos que se le agregan al producto final. Por eso se está encareciendo tanto el pan. O sea, claro. Además los costos, por ejemplo, el que consumía antes factura se da cuenta que antes, hace muchos años atrás, comprar factura era baratísimo. Hoy comprar factura se piensa un par de veces. Es mucho más caro, sí, claro. Sí, porque vos tenés, digamos, por un lado tenés el tema de, obviamente, de lo que es la parte inflacionaria, ¿no? De que los valores están dolarizados, pero por otra parte tenés la parte impositiva de la presión, que sigue altísima en un 25%. Después, otros datos interesantes, bueno, uno de los grandes referentes mundiales del trigo fue el ingeniero Vicente Brunini, quien fue en la chacra experimental Barro, en el año 1928 patentó 5 variedades que permitieron la homogenización del trigo y de esa forma la exportación. El ingeniero Vicente Brunini fue obviamente un destacado ingeniero agrónomo argentino, además fue el tercer presidente del Consejo Profesional de Ingeniería Agronómica, que a mí también me tocó presidir hace 2 años, y fue uno de los grandes referentes mundiales en el desarrollo biotecnológico de las variedades de trigo, ¿no? Hoy en día, por ejemplo, la empresa Bioceres es una empresa que patentó un nuevo producto biotecnológico, el HB4, que es un trigo resistente a la sequía, y que, como te dije antes, le costó muchísimo
el nivel de aprobaciones Sí, claro. administrativas, burocráticas. De hecho, se aprobó primero en Brasil, después se aprobó acá. O sea, al Qué revés, raro, tendría sí, claro. que haberse aprobado primero acá y después en Brasil. Pero bueno, costó realmente mucho. Y bueno, y para terminar te voy a dejar La receta de los fideos. la receta de los fideos y te voy a contar una leyenda. A ver, Que me pareció muy linda a ver, traerla quiero. para acá. Escucho. Que, bueno, hace muchos años había en India un rey que se llamaba Sheram y que en una de las batallas, bueno, pierde a su hijo, que se llamaba, bueno, no tengo el nombre del hijo, pero la pierde en la batalla, o sea, básicamente Sheram pierde a su hijo en una batalla. Entonces él entra como en una suerte de gran depresión o dolor, y de esa manera le pide a todos sus súbditos que presenten ideas o propuestas para que él pueda recuperar de alguna forma su alegría. En ese momento aparece uno de sus súbditos que se llamaba Sisa, lo cual le presenta un juego. Ese juego constaba de 8 casilleros por 8 casilleros y se jugaba como emulando una guerra. Le había presentado el ajedrez. El rey Sheram se pone a jugar, aprende a jugar al ajedrez y de repente él cambia su ánimo, mejora, a tal punto que, nada, logra olvidar o logra atenuar la muerte de su hijo. En este caso el rey Sheram le dice a Sisa, bueno, ¿qué es lo que vos querés como compensación de pago? Te doy lo que vos quieras para poder compensar que me hayas hecho este regalo. Sisa entonces le hace una propuesta, le dice, bueno, mire, yo soy una persona muy humilde, le dice, usted lo que me va a dar o lo que le pido que me dé en compensación es un grano de arroz por cada uno de los bloques del juego de ajedrez. Y le dice, pero esos granos se distribuirán de la siguiente manera. En el primer bloque me dará un grano, en el segundo bloque me dará 2, en el tercer bloque me dará 4, en el siguiente me dará 8 y así sucesivamente irá duplicando los granos hasta el último, que es el casillero número 64. El rey lo mira, no hizo la cuenta obviamente y le dice, esto es muy poco, no te puedo pagar con esto. O sea, digamos, se sintió como hasta que lo estaba cargando y le dice, bueno, ok, hacemos el trato. Cuando va el tesorero le dice que haga la cuenta y se dan cuenta de que la propuesta que le había hecho Sisa, la cantidad de trigo que le estaba pidiendo no alcanzaba con la producción de trigo de todo el reino. Era tan grande la producción del trigo que, de hecho, trayéndolo a la cuenta de la realidad actual, tampoco alcanzaría prácticamente la producción mundial. Con lo cual, lo que le había pedido Sisa era 922.000 millones de toneladas de trigo, que equivaldrían hoy a 184 billones de dólares a precio de trigo actual, y piensen que el PBI mundial es de 106 billones de dólares, con lo cual lo que le había pedido Sisa al rey era impagable. Lo que cuenta la leyenda es que el rey se enfurece y lo envía a matar a Sisa, y ahí termina la leyenda, pero trayéndolo un poco a la paradoja actual de esta historia, que es la historia de Sisa y la creación del ajedrez. Podríamos decir que mientras Rusia, Australia, Kazajistán, Canadá crecen de manera exponencial, Argentina se estanca en el casillero de las 8 millones de hectáreas sembradas, el mismo casillero en el que estamos estancados hace 20 años atrás. El Estado argentino, en términos de rentabilidad agrícola, se queda con 6 de cada 10 granos de la producción agropecuaria. Con lo cual, si queremos avanzar o queremos ir duplicando los granos en los casilleros, bueno, hay que saber que en el siguiente casillero 6 de cada 10 granos o 7 de cada 10 granos se va a quedar el Estado, con lo cual no le es rentable a ningún productor agropecuario ese esquema. Conclusión, sin un acuerdo de una política a largo plazo, sin una eliminación de las retenciones, sin dejar de intervenir en la renta, o sea, si esas cosas suceden, si en algún momento Argentina decide una política de Estado a largo plazo de eliminar las retenciones, bueno, el crecimiento va a ser exponencial y posiblemente se dé lo que pasó con este rey indio, donde el crecimiento argentino pueda acompañar también el crecimiento de las producciones mundiales y en definitiva volver a liderar la producción de trigo internacional como en algún momento lo hizo en la historia reciente. Así que bueno, eso es un poco... Me encantó la columna, me encantó porque tuvo de todo. Aprendimos un montón sobre el trigo. No, me encantó, tuvo una moraleja, hablamos de actualidad,
Todo en la columna. Muy bien, amigo, me encantó. Me gustó mucho la columna de Claudio González, que es el director del Departamento de Agronomía y Ambiente de la UADE. Igualmente lo vamos a tener próximamente.